el engaño de la serpiente. Amén. Entendiendo, mis amados hermanos, si quieres vamos avanzando, Kendall, por favor. Ahí, dos más, la otra. Ahí. De que la Biblia nos muestra que, gracias, ¿viste? De que cuando hablamos de esta serpiente, la Biblia nos muestra de que también estamos hablando de Satanás. Amén. El diablo, como originalmente su nombre, pues es Luzbel, ¿verdad? Pero se le van dando varios nombres. ¿Por qué? Por el tipo de actitudes o cosas que él hace o que empezó a hacer. Y cada uno de esos nombres pues tiene diferentes significados. Pero en este punto vamos a hablar del diablo en su forma, ¿verdad?, de la serpiente. Dice, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero temo, dice, que así como la serpiente, o sea el diablo, ¿verdad?, con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y esto ya lo explicamos, mis amados hermanos, pero solo voy a hacer un pequeño énfasis. Miren, pues, no sé si ya lo mencioné acá, porque estos días he estado predicando, pero si no lo he mencionado, pues se los digo, y si ya lo mencioné, se los repito. Cuando nosotros nacimos, ¿verdad?, cuando éramos unos bebés, o sea, ninguno de nosotros nacimos siendo malos. Ninguno de nosotros nacimos siendo inútiles, amén. Todos cuando nacimos éramos pues siendo pequeños, ¿verdad?, muy bonitos, tiernos. Les he dicho a los hermanos, uno probablemente solo lo miraban a uno siendo bebé y lo que uno desataba era ternura, el deseo de abrazarlo. Ay, que no sé cómo le digan, qué cosita más linda, qué bebé más tierno. Pero conforme fuimos creciendo, probablemente muchas veces, a veces la gente tal vez hasta pena tiene de acercarse a nosotros. ¿Y qué pasó con aquel bebé tan tierno que promovía que uno se acercara a darle un beso? O a veces tal vez uno lo tenía cargado o cargada, ¿verdad? Y venía la gente y lo pedía. ¿Y por qué? Si no era de ellos, por ejemplo. Por lo mismo, por la ternura que despertábamos, por, como lo dice ahí, por la pureza que había en nosotros. Entonces cuando nacimos, no nacimos siendo malos ni inútiles, ni todo lo que nos fuimos formando conforme fuimos creciendo. Conforme vamos creciendo, probablemente alguno se convirtió en tímido y así otro tipo de cosas que le fueron marcando la personalidad. Pero como repito, ¿pero de dónde viene esto? Si la Biblia nos muestra acá que viene de una desviación, porque dice acá, vuestras mentes sean desviadas. Entonces algo que pudo haber ido pasando en nuestras vidas, de haber sido tan puros, como dice ahí, de la sencillez, de la devoción, del deseo de querer aprender, saber más de Cristo, querer parecernos a Él. ¿Por qué en el camino, como lo dice ahí, la devoción a Cristo, por qué se va perdiendo? ¿Por qué llega un momento en el que probablemente hoy no tengo ganas? Porque llega otro día en el que tal vez nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados, tristes. Hay una cita que dice, con el corazón opacado, o así, o el corazón opacado. ¿Por qué, mis amados hermanos, resultamos sintiéndonos así? Por esto que dice ahí. Porque a veces nosotros sin darnos cuenta, bienvenido, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos, mis amados hermanos, desviando. Pero si ustedes y yo lo pensamos, gracias, ¿acaso probablemente nos gusta ser ese tipo de persona? Una persona tal vez apartada, alejada, aislada. Cuando vuelvo a repetir esto, cuando Dios no nos creó para ser así. Entonces, al irlo entendiendo qué es lo que va pasando, porque claramente dice en la pantalla que nos vamos desviando. Yo lo decía el día jueves acá, de que si a nosotros alguien nos hace pensar o nos dice, mire, usted vive engañado, usted vive engañada, probablemente no lo vayamos a creer. Probablemente todos los demás estén mal y nosotros estamos bien, pero en realidad, cuando a la luz de la palabra ustedes y yo venimos a escudriñar nuestras vidas, no las vidas de los demás, ¿verdad?, sino nuestras vidas, yo les aseguro, sin el afán, que Dios me libre, ¿verdad?, de hacer sentir mal a ninguno, de que en más de alguna cosita, acorde a lo que está escrito, no estamos viviendo acorde a lo que está escrito. Más de algo nos falta. Y ahora bien, ¿por qué nos falta? Por esto que estamos hablando. Porque en las mentes
con todo respeto, pero el cristiano llega a ser a veces tan desviado como lo es un pecador, como lo es un mundano. ¿Por qué? Porque a veces vamos a hablar de un varón, o bueno, hablemos de un ser humano. Se le presenta probablemente una mujer o un hombre, ¿verdad? Y a veces el mismo pensamiento que un mundano puede tener al ver a una mujer, el mismo pensamiento se le pasa a un cristiano. Hay un pecado que la Biblia muestra, que en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 da un listado de pecados. Pecados que probablemente al escudriñarlos nosotros podemos decir, no, pero por ejemplo homicida, yo nunca le he quitado la vida a nadie. Pero luego dice, y todos, dice, hace un énfasis diciendo, todos los mentirosos. Entonces, ¿por qué en los demás pecados no hace énfasis de decir todos, sino solo dice hechiceros, adúlteros? Pero cuando habla de la mentira dice, y todos los mentirosos. Porque la verdad les digo, la misma Biblia dice que quien diga que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, y eso ya es pecado. Entonces, si hay un pecado, por lo que estamos hablando acá de entender esto, de ser desviados en las mentes, que se practica tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, es la mentira. Entonces no estoy señalando a ninguno que Dios me libre, sino solo quiero que entendamos esto, de que en determinado momento, ¿por qué no vivimos una vida plena en Cristo? Como probablemente nos gustaría, porque a veces, repito, ni cuenta nos damos cuando ya nos desviamos, cuando ya nos desviaron, porque si ustedes se dan cuenta acá, claramente dice que el temor del apóstol Pablo es de que nosotros seamos desviados en nuestras mentes. ¿Pero por quién? Por la serpiente. Porque así como la serpiente engañó a Eva, avancemos en el otro, así también nosotros podemos ser desviados en las mentes. Esta cita es la misma cita que ya dimos, solo que es otra versión, y esta versión dice, pero ahora me temo que justo cuando Eva fue engañada, escuchen lo que dice acá, por mentiras inteligentes. La otra versión dice por la astucia de la serpiente, pero esta dice mentiras inteligentes. De la serpiente tus pensamientos puedan ser corruptos y pierdas la devoción de tu corazón única y tu amor puro con Cristo. Entonces, si algo yo quiero dejarles, avancemos en su corazón, mis amados hermanos, por eso que dice ahí, el perder la devoción pura en nuestro corazón para con Cristo, es de que ninguno, la Biblia lo muestra, de que antes de la caída, dice, está la altivez de espíritu. O sea, dando a entender que cuando en algún área, espíritu, alma o cuerpo, yo pueda sentirme mal o inestable, ¿verdad? Lo que yo debería hacer sería humillarme. Por eso dice, antes de la caída, está la altivez de espíritu, está la dureza, dice, de cerviz, haciendo énfasis a que uno se mantiene erguido, sabiendo de que tiene necesidad, y lo que debería de hacer es buscar quien pueda ayudar, ¿verdad? Quien pueda saciar esa necesidad. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera un problema, ok, acudo con ustedes, ustedes me van a ayudar, pero saciar, por ejemplo, si mi necesidad es espiritual, o sea, no la van a poder saciar, pero sí van a poder ayudarme. Van a poder mostrarme un camino, y en ese camino, como lo muestra la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, me voy a encontrar con Cristo. Y Él podrá saciar todas y cada una de mis necesidades, sean físicas, almáticas o espirituales. ¿Por qué? Porque Él tiene esa capacidad. Pero alguien, por ejemplo, cuando hablamos del apóstol Pedro, ustedes y yo sabemos que a Pedro fue el que el Señor le dijo, no que sobre él, sino sobre la verdad que Pedro le había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no, la roca no es Pedro, sino la roca es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es la roca sobre la cual la iglesia va a ser edificada. A lo que voy es a esto, a que cuando el Señor llama a los primeros discípulos, uno de los primeros que llegó fue Andrés, y la Biblia muestra que Andrés era hermano de Pedro en la carne. Pero ¿quién llevó a Pedro? ¿Quién le presentó a Jesús a Pedro? Su hermano Andrés. Y luego, ¿quién fue el que recibió la revelación de esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre? No fue ninguno de los otros 11 discípulos, fue Pedro. Pero para que Pedro recibiera aquella revelación, alguien tuvo que presentarle a Cristo. Entonces, muchas veces ese es nuestro trabajo. O sea, enseñarle a alguien el camino, y ahí el Señor se encarga de lo demás. Amén. ¿Para qué? Para que ustedes y yo podamos entender, mis amados hermanos, y aquí es donde
lamentablemente tenemos que meditar en nuestro diario vivir, porque a veces el corazón del ser humano es muy duro. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo entenderá? Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que quien puede entenderlo es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios dice escudriña las profundidades de Dios mismo. Y de igual forma ese mismo Espíritu escudriña las profundidades de nuestros corazones. Amén. Entonces si alguien nos conoce mejor que nosotros mismos es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que acudir a Él. Espíritu Santo, yo necesito tu ayuda, necesito tu dirección, estoy así, y Él va a hacer la obra. Amén. Bueno, vamos a avanzar, porque por aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? No, ahí quedemos todavía. Ahorita vamos a ver de que en las citas que leímos, la Biblia habla de que la serpiente engañó con su astucia, engañó o con mentiras inteligentes. Pero lo que está de este lado, donde dice engañó, donde dice sedujo por completo, hizo extraviar o seguía, esas son palabras que se encuentran en diferentes versiones. Por ejemplo, en esta dice que la serpiente con su astucia engañó. Ahí está, como ustedes pueden ver, ahí está el engaño. Pero otra versión de la Biblia, en donde dice que la serpiente engañó, dice que la serpiente sedujo. Otra versión dice sedujo por completo. Otra versión dice, en donde esta dice engañó, dice que la hizo extraviar. Y otra versión, repito, en donde esta dice que la serpiente con su astucia engañó, dice que la seguía. Entonces acá yo les coloqué eso ahí, no sé si lo logren ver, pero si no se los voy a leer para que tengan idea qué es lo que dice ahí. En donde dice engaño, la palabra engaño significa acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Como repito, esto ya lo explicamos, pero solo voy a hacer un pequeño énfasis. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, que miren, mis amados hermanos, nuestra infancia es muy importante, de que a veces ustedes y yo podemos tener la edad que tengamos, pero aún estar marcados por la infancia. Recuérdense que dice Proverbios, instruye al viejo en su camino, dice. ¿Verdad que no dice así? Dice instruye al niño. ¿Y cuando qué dice? Y cuando ya fuere viejo, adulto, anciano, maduro, no se apartará. ¿Pero en qué momento recibió la instrucción? Cuando era niño. Podemos pensar una vez más en Moisés. Moisés también de niño recibió la instrucción y la crianza de su madre. Y aunque vivió como 38 años siendo egipcio, digámoslo así, como egipcio, mejor dicho, a los 40 años él salió de Egipto. Y la Biblia dice que él menospreció las riquezas y ser llamado hijo de la hija de Faraón, con tal de obedecer lo que estaba escrito. Entonces, si en lo bueno, este tipo de cosas nos pueden marcar hasta que seamos ancianos, en lo negativo, imaginémonos, mis amados hermanos, yo no sé si alguno de ustedes haya escuchado algún tipo de palabra en su infancia de sos inútil, con todo respeto, no sé si usan esa palabra acá, qué bruto sos o qué tonto sos, o palabras similares. Yo conozco una persona a la que su hermano mayor le decía, arrastrado te tengo que ver. O sea, miren ese tipo de palabras, mis amados hermanos, que muchas veces, repito, nos las dicen cuando somos niños. ¿Y qué pasa con ese tipo de palabras? Es lo que les estoy explicando acá del engaño, que dice, alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Es lo que les decía, cuando nacimos, ninguno de nosotros nacimos siendo inútiles, ninguno de nosotros nos sentíamos inútiles. Antes bien, cuando éramos niños, creíamos que lo podíamos todo. Cuando llegamos a una etapa de adolescentes, igual creíamos que lo podíamos todo. Pero llega un punto en el que empezamos a creer algo que no es verdad. Imaginémonos, mis amados hermanos, que con el paso de los años, por naturaleza, ¿verdad? Conforme uno va creciendo, va teniendo más capacidades. Conforme uno va creciendo, si hablamos, por ejemplo, en lo económico, cuando uno era pequeño, dependía 100% en la economía de sus padres. Pero cuando uno ya llega a cierta edad, a veces nuestros padres dependen de nosotros por nuestra economía. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras capacidades. En lo espiritual es lo mismo, pero acá viene el problema, porque es que muchas veces crecemos, pero seguimos de alguna forma siendo dependientes de alguien, quizás no en lo económico,
quizás sí en el hecho de un lugar en donde vivir, porque hemos creído, como dice acá, se le hace creer algo que no es verdad. Probablemente de pequeño nos dijeron, sos un inútil, y aunque con el paso del tiempo querramos demostrarle a alguien que sí somos capaces, pero resulta que vamos de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque esta verdad, para el que lo dijo, ¿verdad?, se quedó enraizada, pero no es verdad, no es cierto, es un engaño. Y muchas veces, mis amados hermanos, el cristiano vive así. Por eso es de que pasa año tras año tras año buscando de Dios, quizá congregándose, pero no pasa de con todo respeto lo digo, de un simple cristiano, de un cristiano más. Cuando hay muchas personas que se congregan, sobre las cuales hay ministerio, pero ¿por qué no se alcanza ese ministerio? Porque hay algo que está estorbando. ¿Y qué es lo que está estorbando? Que probablemente esté creyendo un engaño. ¿Y quién es el que ministra ese engaño de yo no puedo? La serpiente. Bueno, es Satanás, ¿verdad? Pero en la administración de la serpiente. Amén. Bueno, eso ya lo hablamos, ¿verdad? Ahora vamos a mencionar el otro que también ya hablamos, y primeramente Dios hablamos de los otros dos. También habla de que la serpiente, mis amados hermanos, seduce. Miren, quiero dejarles algo claro. O sea, literalmente a nosotros no se nos va a parecer una serpiente, un animal, ¿verdad? Porque yo no sé, pero la mayoría de gente que yo conozco ven una serpiente y ¿qué es probablemente lo primero que hacen? Probablemente va a salir corriendo. La vez pasada dijo alguien, subió una foto ahí, es conocido allá en Guatemala, maté al diablo, dice. Y subió la foto, ¿verdad? Y en la foto se miraba que era una serpiente bien grande. Cuando nos la enseñó, así era la cosita de serpiente. Pero le dio miedo. Entonces a lo que voy es que yo me imagino que la mayoría al ver una serpiente, o sea, un animal literal, yo creo que nadie se va a quedar averiguando si es venenosa o no. Yo creo que todos salimos corriendo, ¿verdad? Entonces en lo literal no va a ser un animal de esos el que nos va a seducir, sino es que muchas veces, mis amados hermanos, el enemigo, lo dice la Biblia, se disfraza de ángel de luz. ¿Y en dónde creen que el enemigo va a estorbar para seducirnos? En aquello probablemente con lo cual ustedes y yo encontramos placer, encontramos deleite. Y yo ahorita les digo, ahorita que regresé allá a Costa Rica, estoy sorprendido porque veo en la juventud un patrón que yo no veía en aquellos años cuando yo estuve acá. Mas sin embargo veo que algo ha pasado con la juventud de esta nación. ¿Qué ha pasado? Exactamente lo que estamos hablando acá. Algo los sedujo. Y yo los veo y los miro, sinceramente les digo, tan tranquilos, tan normales, que allá en mi país yo no miro nada de eso. O sea, se podría decir es un país, o como lo querramos ver, ¿verdad? O ignorante, o un poco más sano. Pero es algo que ahora que yo regreso acá, no lo veo en la juventud. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque el enemigo en esta administración de la seducción no nos va a seducir con algo horrible. Nos va a seducir con algo que muy probablemente a nosotros nos guste. Por ejemplo, ¿verdad? Quizás a alguno de ustedes le gusta dormir, y acaso no es rico dormir, ya está necesario es dormir, pero son las 12 del mediodía y un ratito más. Esa puede ser su seducción. Otro puede ser como lo muestra ahí, las cosas en la carne. Vamos a leer el significado. Dice, la palabra seducción es en relación a una persona, dice, hacer que otra se sienta atraída, escuchen esto, o enamorada de ella, utilizando, dice, los recursos necesarios para ello. Entonces, cuando en ese primer significado que estamos leyendo, ¿cómo trabaja el enemigo, mis amados hermanos? Siendo constante, siendo perseverante, hasta el momento en que cubrámonos con la sangre de Cristo y sometámonos al Señor, porque la Biblia dice, sometemos pues a Cristo, resistid al diablo y huirá. Pero aquí como el enemigo trabaja estorbándonos en más de algo, estorbándonos, atrayéndonos en más de algo. Puede ser, por ejemplo, el internet, lo que se ve en la televisión, los celulares,
Hay muchas cosas, mis amados hermanos. Yo no sé si ustedes conocerán gente, pero yo sí conozco gente que si van a la cama, ahí va el celular. Si van al sanitario, ahí está el celular. Si van a comer, ahí está el celular en la mesa. Estén en donde estén, ahí está el celular. Y si el celular no está, o no hay redes o datos, o no hay internet, se sienten como que algo les falta. Dios mío, no. Yo he visto gente, mis amados hermanos, pidiendo dinero prestado. Por ejemplo, préstame un quetzal. Ahí está el quetzal. Préstame un quetzal, y a todos les presta un quetzal. ¿Y para qué creen que quiere un quetzal? Para ir a comprar y meterle datos a su teléfono. Y ya siente como que ya puede respirar tranquilo. No puede vivir la gente sin este tipo de cosas. ¿Eso qué es? Una seducción. Entonces, lo que tenemos que ir entendiendo, mis amados hermanos, es que a veces en nuestras vidas llega un punto en el que ustedes y yo no nos sentimos plenos. Por X o Y razón nos sentimos tristes, sentimos deprimidos, hasta con apatía nos podemos sentir. Pero yo, ¿por qué estoy así? Pues, o sea, uno mismo se pregunta si ni siquiera me gusta. Conocí una persona allá en Guatemala, ya falleció. En ese entonces mi esposa y yo teníamos una farmacia. Y ahí se vendía alcohol, ¿verdad? Ese que sirve para echarse en las heridas. Y llegaba él y me decía, él sabía que yo era pastor. Pastor, me decía, véndame una botellita de alcohol. ¿Y para qué la quiere? Yo sabía que él pues tenía problema con el alcohol, ¿verdad? Con el vicio. ¿Para qué la quiere? Usted ya sabe. No, le digo, yo para eso no le puedo vender. Y me decía, yo le voy a decir una cosa, pastor. La verdad, mire, nosotros hablando en relación a la gente que tiene ese problema, sabemos que ese vicio, y así me lo dijo, es un vicio maldito, pastor. Pero ¿saben qué me dijo? Pero es rico. Yo no sé si ustedes habrán por lo menos probado, mis amados hermanos, eso. Yo sí lo probé en su tiempo, ¿verdad? Pero yo no le siento que sea algo que sea rico. Yo no siento que sea rico. Entonces, ¿de dónde este tipo de gente resulta diciendo que eso es rico? De las ministraciones, mis amados hermanos, que ellos mismos reciben. Y les digo, ahí murió. Yo traté de ayudarlo, lo busqué, me buscó, nos buscamos y nos encontramos y todo, pero ahí murió. ¿Por qué? Porque al final esto lo sedujo más, creyendo que algo, pues que no es rico, sinceramente, era rico, y ahí murió. Entonces, ¿por qué murió ahí? Porque fue seducido, mis amados hermanos. Probablemente nosotros no tengamos ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero en nuestros corazones, en nuestras mentes, más de algo hay, porque seguimos siendo seres humanos que probablemente nos seduce y a veces nos pone pensativos. Bueno, lo hago, no lo hago, pero yo soy cristiano, pero yo voy a la iglesia. No, mejor no. Y probablemente la tentación se logra vencer, pero viene el momento en el que otra vez. ¿Qué está pasando ahí? Otra vez esto, que el enemigo está tratando de seducirnos, pero ¿con qué seduce él? No con cosas desagradables, seduce con aquello que probablemente a nosotros mismos nos gusta. Y aunque sepamos que es pecado o que a Dios no le agrada, pero en algún momento lo probamos, en algún momento no vivíamos probablemente agradando a Dios y lo probamos. Y esa información se quedó en nuestro ser y ahora de vez en cuando se activa, y a eso se le llaman receptores. Y vean esto, el segundo significado que tiene ahí abajo en la línea de sedujo por completo, es que esta seducción tiene que ver también con, lo digo con todo respeto, mis amados hermanos, pero es el significado que el diccionario da, tener, dice, relaciones sexuales con otra persona. Y con todo respeto, mis amados hermanos, pero yo creo que aquí pues la mayoría sabemos qué es eso, ¿verdad? Y yo les digo, una sola persona en mi vida, yo he conocido que cuando se habla de esto que estamos mencionando, que no le gusta. ¿Pero por qué no le gusta? Porque esta persona fue violada. Entonces ella se casó, y cuando se casó, ella así lo decía, le daba asco, le daba pena, vergüenza que su esposo la tocara. No funcionó el matrimonio por eso. Entonces, ahí menciona claramente las relaciones sexuales, ¿verdad? Yo no voy a hacer énfasis en ello, pero sí voy a hacer un énfasis en ¿qué? En que de alguna forma, mis amados hermanos, cuando nosotros nacimos, los doctores normalmente dicen es de sexo femenino, es de sexo masculino. En otras palabras, somos personas, mis amados hermanos, que tenemos
una definición, y lo que nos define es el sexo que tenemos, varón y hembra. Entonces, por cuanto, mis amados hermanos, somos personas que tienen sexo, amén, entonces esto va a ser algo normal en nuestras vidas, pero esto puede ser una puerta abierta para la seducción. ¿Y cuál es una de las puertas abiertas a este problema, mis amados hermanos, en el área sexual? Son los 5 sentidos. Lo que ustedes y yo vemos, lo que ustedes y yo oímos, lo que hablamos, lo que tocamos. Y les digo, yo conozco varones que uno de sus grandes problemas en esta área era, sorprendentemente, mis amadas hermanas, pero es que cuando el enemigo estorba, no busca estorbar un momentito, busca estorbar una vida. Y su problema en esta área de la seducción venía por el barniz de uñas. Alguien se echaba, a las mujeres, ¿verdad?, que se pintaban sus uñas. Él olía eso y él en su imaginación tenía un montón de cosas. ¿Por qué? Porque para él esa era la seducción. Podemos hablar, si ustedes y yo queremos interpretarlo, eso ya es perversidad, pastor. Probablemente sea perversidad. Pero ¿cómo fue que él llegó a eso? De que un simple olor a barniz de uñas le despertaba todo esto que habla acá del área sexual. Pues definitivamente por una seducción. Vuelvo a la carga con esto. Probablemente ustedes y yo, en los 2 ejemplos que he puesto, no tengamos ningún problema. Pero si nos escudriñamos a la luz de la palabra, todos, mis amados hermanos, sin excepción, más de algo tenemos con lo que constantemente tenemos que estar batallando, con lo que constantemente tenemos que estar rindiendo. Recordemos que el apóstol Pablo, ¿qué decía? Yo no soy, decía él, como quien da golpes al aire. Y aquí viene algo muy importante que él decía. Antes bien, decía, yo someto mi cuerpo, yo someto mi carne. Imagínense, él decía, no doy golpes al aire. O sea, yo lo que hago no lo hago por gusto. ¿Y por qué él dice que lo que hacía era someter su carne? ¿Por qué sometía su cuerpo? Porque definitivamente, mis amados hermanos, como seres humanos, siempre vamos a tener más de algo que nos estorba. O en el punto que estamos hablando acá, que nos seduce. Pero bueno, y ya se me fue el tiempo. Y prácticamente eso fue lo que hablamos el día jueves, ¿verdad? Vamos a avanzar, mis amados hermanos, y ahora, como les repito, ahí donde dice hizo extraviar, es lo que las otras versiones dicen que con su astucia engañó. Entonces esta versión no utiliza la palabra engaño o engañó, sino utiliza la frase que la serpiente la hizo extraviar. Miren, ahorita que yo he andado acá, ahorita que ando con la moto, me ando extraviando por un montón de lugares. ¿Por qué? Porque no conozco. Yo digo, aquí es, y cuando miro ya no sé ni dónde ando. Pero bendito Dios, no ando perdido, ¿verdad? Porque aquí estoy, ya sé cómo regresar a la casa. Pero yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido como extraviados, ¿verdad? Estamos ubicados en un punto, pero vamos a otro punto ¿y para dónde? No, yo no sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno se pierde dan ganas de quedarse sentado ahí, que el tiempo pase y que alguien me venga a rescatar. Me recuerdo la primera vez que yo vine acá, me fui a la Juela en bus y alguien me dijo, mire, se tiene que bajar ahí en la estación del Pavo, me dijo. Vaya, yo voy a buscar el pavo, nunca vi el pavo. Cuando yo sentí, llegué hasta, creo que se llama hasta Poás, creo que llegué. Así se llama, hasta allá, ¿no? Hasta allá arriba. ¿Ah? Sí, porque el bus subió ahí del Pavo, pero agarró para Carrillo Alto. Y fui a parar hasta el estacionamiento de los buses. Y yo le digo al piloto, mire, disculpe, le dije que a mí me dijeron que me tenía que bajar en la estación del Pavo, pero yo no la vi y se empieza a reír. Eso se quedó hasta allá abajo. ¿Sabes qué? Quédate aquí, yo voy a ir a dar la vuelta, y cuando me toque salir te voy a avisar para que te subas. Bueno, dije, ¿qué me quedaba? Entonces me llamé a Adán y cuando yo sentí me llegaron a traer. Andaba extraviado, perdido. Entonces, eso me pasó a mí aquí la vez pasada, ahorita ya no mucho. Pero bueno, a lo que voy es de que hay momentos en nuestras vidas, mis amados hermanos, que nos sentimos como extraviados. O sea, sabemos en dónde vivimos. Sabemos quiénes son nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestros hijos, y los tenemos, pero hay algo que no nos permite vivir a plenitud. ¿Y qué es? Si me voy dando a entender, es que el enemigo es tan astuto que ha hecho, mis amados hermanos, probablemente acá, ¿verdad?, que ustedes en su propia nación se sientan extraviados, que en su propia casa no se sientan contentos, que en su propia colonia estén rechazándola.
O sea, ¿por qué? Porque es exactamente como el enemigo nos hace sentir, extraviados. Y si esto nos ha pasado en alguna oportunidad en lo literal, a veces cuando uno se extravía hasta ganas de llorar dan. Y empiezan aquellos pensamientos, pero tan inútil que sos, ¿cómo te perdiste de aquí para allá si ya la vuelta está? Ayer creo que fue, sí, ayer fue. Andábamos ahí por la calle de la Agonía, allá en Alajuela. Llegué a un lugar, pero yo no sabía dónde estaba. En eso me dicen, mire pastor, vamos, como 50 metros subimos y ahí estaba la iglesia de la Agonía. Entonces dije, yo ya sé dónde estoy, allá está el estadio. Dije, cabal, justo ahí está. Entonces me ubiqué. Pero ¿en dónde estaba? 50 metros abajo, yo estaba perdido. No sabía dónde estaba. Solo salí ahí y vi la iglesia y vi el estadio. Ya sé dónde estoy. Dije. Entonces ya algo me ubicó, algún punto de referencia. Y muchas veces en nuestras vidas así nos sentimos, mis amados hermanos. Estamos a 50, 30, tantos metros de sentirnos ubicados. Pero ¿qué es lo que el enemigo hace? Extraviarnos más. Ahora bien, miren qué es lo que significa la palabra extraviar. Entonces, si nos vamos dando cuenta qué es lo que el enemigo busca, mis amados hermanos, que en nuestros pensamientos, ustedes y yo, vivamos como extraviados, que no sepamos en dónde estamos, que no entendamos cuál es nuestro propósito en esta tierra, en este país, cuál es mi propósito, por qué Dios me envía precisamente a esa familia. Y así sucesivamente pueden pasarnos muchas cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos muchas preguntas. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Si yo hago lo otro, ¿y por qué no le pasa al otro? Dios sabrá para qué nos está preparando. Pero en medio de esa preparación que Dios tiene para nosotros, ¿qué es lo que busca el enemigo? Que ustedes y yo nos extraviemos. Y como repito, y si nos perdemos, mis amados hermanos, en algún lugar, yo creo que ninguno de nosotros, sintiéndonos perdidos, nos vamos a quedar parados ahí hasta que nos muramos. No, más de algo hacemos, más de algo nos inventamos, pero aunque estemos perdidos, no vamos a vivir perdidos toda la vida. En más de algún momento, como repito, algo nos ubica, alguien nos ayuda, y entonces podemos, como lo hizo el hijo pródigo, ¿verdad?, volver a casa. Amén. ¿En dónde? Ahí estaba su identidad, porque cuando él volvió, ¿qué es lo que dice el padre? Pónganle anillo, pónganle vestiduras nuevas, pónganle sandalias, hagamos fiesta, matemos el cordero engordado. Entonces imagínense, ¿por qué tenía el padre un cordero engordado? Y cuando el hijo regresó, le dijo, mátenlo. Que de plano estaba esperando que el hijo regresara. Y él estaba preparando ese cordero, ¿para qué? Para que cuando el hijo regresara, matarlo para hacer fiesta. Entonces, de alguna forma, mis amados hermanos, si ustedes y yo llegáramos por medio de la astucia o la seducción de la serpiente a sentirnos espiritualmente o almáticamente extraviados, siempre hay una esperanza. El Padre está esperando que regresemos, pero para poder regresar, en el caso del hijo pródigo, dice la Biblia que él tuvo que volver en sí. Él tuvo que darse cuenta de que, bueno, este estilo de vida que estoy llevando no es correcto. Me voy a levantar. ¿Cuántos jornaleros, dice, en la casa de mi padre tienen pan? Y yo aquí muriéndome del hambre. Según la Biblia dice que deseaba las algarrobas que le daban a los cerdos. O sea, imaginémonos, mis amados hermanos, un cerdo, por más que lo bañen, pero nunca deja de ser cerdo. La misma Biblia dice en el libro de Pedro, un proverbio, ¿verdad?, como la marrana recién lavada, que vuelve al lodo. ¿A quién se le ocurre lavar una marrana, verdad? Por eso les digo, por más saciada que la marrana pudiera ser, pero marrana es marrana, va a volver al lodo. Amén. Entonces, en este punto, mis amados hermanos, eso fue lo que hizo volver al hijo pródigo en sí. Que tenía hambre, que su cuerpo tenía hambre, pero cuando el padre lo vio, lo recibió una vez más. Amén. Entonces, bien, ¿qué significa esta palabra hizo extraviar? Esta frase dice, la palabra extraviar, perder a alguien, dice. Perder una cosa, no encontrarla, escuchen eso, en su sitio o no saber en dónde está. Si ustedes y yo recordamos, la Biblia dice, mis amados hermanos, dichoso el siervo, el cual cuando su Señor regrese, lo encuentre haciendo aquello que lo dejó haciendo. Y escuchen, leo una vez más. La palabra extraviar significa perder a alguien o perder una cosa y no encontrarla en su sitio. No encontrarla, ya entendiendo la cita que les acabo de mencionar,
haciendo aquello que el Señor lo dejó haciendo. Ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, de que el hecho de que el día de hoy estemos con vida, tengamos la edad que tengamos, imagínense, literalmente pasó la pandemia. Y ustedes y yo lo analizamos, mis amados hermanos, pero literalmente ustedes y yo somos sobrevivientes. Quizá alguno de ustedes se enfermó con ese virus, ¿verdad? Yo les puedo decir, mi esposa y yo, tal vez no nos dio tan duro, pero sí estuvimos enfermos cuando eso empezó. Y bendito Dios, miren, aquí estamos. Quizá alguno de ustedes también se enfermó y aquí están. Entonces, ¿por qué creen que aún estamos a pesar de todo lo que ya pasó? En el ministerio al cual pertenecemos, solo allá en Guatemala, se murieron 55 pastores del ministerio. Entonces, imagínense, mis amados, cuántas ovejas se quedaron sin pastor. ¿Qué fue lo que pasó? Las esposas tuvieron que tomar el papel, los hijos tuvieron que tomar el papel y las iglesias siguen de pie, a pesar de que se murieron sus pastores. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque esto es sorprendente, que a pesar de todo lo que ha pasado en relación a la pandemia, ¿verdad? Ahora, a pesar de ser nosotros como somos, a pesar de hacer lo que hacemos, aún estamos con vida. ¿Por qué creen que aún estamos con vida? Porque más de algún propósito Dios tiene que cumplir en nuestra vida. Lo tremendo de esto, mis amados hermanos, es cuando yo voy a entender el propósito que Dios tiene para mi vida. Se me puede ir la vida, literalmente 60, 70, 80, 90 años y nunca lo entendí. Es mejor ahorita, a la edad que tengamos, entender para qué Dios me tiene aquí. No me refiero solamente aquí en este lugar, sino en la casa donde ustedes viven, en la colonia donde viven, en el trabajo donde trabajan. Parecía todo redundante, ¿verdad? Pero así quiero expresarlo. En el lugar donde estudian, ¿para qué Dios los tiene ahí? Para algo, mis amados hermanos, les aseguro, Dios los tiene ahí. Pero tenemos que llegar a entender el por qué y el para qué, para que entonces no vivamos extraviados. Porque si no sabemos exactamente para qué Dios nos ha traído, yo les digo a los hermanos en Guatemala, el que no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. Pero si nosotros sabemos a dónde vamos, ¿qué bus vamos a tomar? Por ejemplo, voy para Heredia y el único bus que pasa es el de La Juela, me voy para La Juela. No, ¿verdad? Porque si vamos para Heredia, ¿cuál vamos a tomar o abordar? El de Heredia, creo que es lógico, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, si nos sentimos extraviados, esto es lo delicado del sentirse uno extraviado o de que permitir que el enemigo lo extravíe. Es que cuando uno se siente extraviado, espiritualmente hablando, cualquier cosa puede saciar la necesidad que el ser humano tiene de Dios, pero nunca va a estar pleno. Puedo sentirme, por ejemplo, compro mi vehículo de último modelo y gloria a Dios y lo compré todo pagado, ni una deuda. Y contento. Pero ¿cuánto me va a tardar esa alegría? Lo chocan, se lo lleva el seguro y se acabó la alegría. Pero si mi gozo, como lo dice la Biblia, depende del Señor, prácticamente yo tengo que vivir gozoso, venga lo que venga, pase lo que pase. El apóstol Pablo lo decía, he aprendido el secreto, sé lo que vivir en abundancia, en escasez y varias cosas más. ¿Y cuál fue el secreto que él aprendió? El contentamiento. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que aprender, el contentamiento. ¿Por qué? Porque si con más de alguna cosa, mis amados hermanos, ustedes y yo no aprendemos a tener contentamiento, eso que nos quita la paz, que nos roba el gozo, eso va a ser exactamente lo que el enemigo va a utilizar. ¿Para qué? Para extraviarnos. Imagínense ustedes un esposo, por ejemplo, que se fue al trabajo y en su trabajo está tranquilo. Y cuando mira que ya va a ser la hora de salir y regresar a casa, empieza otra, ya tengo que ir a mi casa. Entonces le sale cualquier cosa, le va a salir en el camino con tal de no regresar a su casa. Y llega a su casa ya básicamente solo a hacer presencia, ¿verdad? Pero que haya un deleite. ¿Por qué puede ser que eso acontezca? Porque algo lo está extraviando, algo la está extraviando. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Bueno, todavía tengo unos minutos. El otro significado dice que es hacer que alguien pierda, escuchen esto, qué tremendo este otro significado, o equivoque el camino. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? La serpiente hizo que la mujer se extraviara. Y el otro significado de extraviar dice que es hacer que alguien pierda o que equivoque el camino.
Entonces, si se dan cuenta, ahí no es me extravié, ahí es que alguien hizo que me extraviara, alguien hizo que yo perdiera el camino, alguien hizo que me equivocara. Pero miren, si lo entendemos desde ese punto de vista, pero claramente lo dice ahí, hacer que alguien se equivoque, vamos a tomar ese ejemplo. Entonces, si alguien hizo que nos equivocáramos, mi pregunta es, ¿nos queríamos nosotros equivocar? Si alguien hizo que nos equivocáramos, yo creo que no, ¿verdad? Porque si alguien hizo que nos equivocáramos, no queríamos equivocarnos, pero probablemente por seguir alguna instrucción equivocada, nos equivocamos. ¿Pero queríamos equivocarnos? No. Yo lo primero que hice, ahorita que vine, alguien allá en El Salvador me dijo, porque también me fui a perder El Salvador, mire, me dijo, ahí en las aplicaciones esas de Waze, ahí tiene algo para que usted le ponga cómo regresar a su casa. Pero ya me había perdido, ya me lo había hecho muy tarde. Entonces lo primero que hice aquí cuando vine fue, le dije a Gwen, mira, a mí me dijeron que ahí en el teléfono hay algo para que uno sepa cómo regresar a su casa. Sí, activámelo por favor. Entonces me lo activó. Entonces ahora esté en donde esté, me meto ya Waze y cómo regreso a mi casa. Hoy por ejemplo fui a San José y le puse ahí cómo regreso a mi casa. Me fui a perder, pero regresé a mi casa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando uno sabe el camino de regreso a casa y uno anhela regresar a su casa, aún así uno se pierda, uno siempre regresa. ¿Por qué? Porque en uno está el deseo, uno quiere volver a la casa, y ahora con Waze es un poquito más fácil. Entonces ahora, mis amados hermanos, teniendo al Espíritu Santo, amén, uno no puede perderse. Pero ojo con lo que voy a decir, a menos que uno quiera. Teniendo al Espíritu Santo, uno no puede perderse. Pero si yo quiero perderme, como hay un dicho en Guatemala que decimos, con su gusto y con su gana, ni su tata y ni su nana. ¿Me voy a entender con el dicho o no? Entonces, cuando uno quiere hacer algo, aunque el papá le diga, aunque la mamá le diga, uno no hace caso. ¿Por qué? Con su gusto y con su gana. Entonces vuelvo a repetir esto. Teniendo el Espíritu Santo, mis amados hermanos, siempre vamos a volver a casa. Y ahorita hago un énfasis de casa, el reino de los cielos. Vamos a volver. Pero a menos que no querramos. O sea, si yo no quiero regresar a mi casa, pues simple y sencillamente le digo a hermana Rosa que me preste el sillón y me quedo acá. Pero sí quiero regresar a mi casa, entonces voy a terminar temprano y me voy, ¿verdad? Porque quiero. Pero si no quisiera, ya ahí en el camino, en cualquier lugar me quedo ahí. Y aunque no sea el lugar idóneo para quedarme, porque yo creo que la casa de uno, mis amados hermanos, por más sencilla o opulenta que sea, es la casa de uno. La cama de uno, yo no sé ustedes cómo aman su cama, pero la cama de uno no se negocia, mis amados. La cama de uno es la cama de uno. Y uno no duerme en ninguna otra cama, así sea un hotel 5 estrellas, como duerme uno en su cama. Yo no sé si les pasa que ves en la cama de uno hasta un hoyito hay, y ese es mi hoyito, ahí encajo bien. Y nadie me quita mi hoyito. ¿Por qué? Porque ese es mi hoyito. Pero en otra cama no hay hoyito, entonces uno no se va a sentir cómodo ahí. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque una cosa, mis amados hermanos, es en esto que el enemigo nos haga extraviar. Bueno, ni modo, ahora pobrecito, el enemigo lo está estorbando y miren cómo está. Bueno, hay que pararse firme en contra de eso. Pero otra cosa es que, como había un título de una película por ahí que decía, Durmiendo con el enemigo, se llamaba esa película. O sea, con su propio esposo dormía, ese era el enemigo, ¿va? Pero era su esposo, ella consentía en dormir con él, pero era el enemigo también. Entonces, en este punto, repito, una cosa es que el enemigo nos haga extraviar, pero otra cosa es que a nosotros nos guste vivir extraviados. Porque de alguna forma, mis amados hermanos, nosotros mismos somos ley para nosotros mismos. Tenemos la ley que está escrita, amén. Tenemos la ley que está escrita también, dice la Biblia, en nuestros corazones. Entonces, muchas veces llevamos el estilo de vida que llevamos, que aunque tal vez no estemos plenos en ese estilo de vida, pero lo llevamos, ¿por qué? Porque queremos, porque hay algo más fuerte que nosotros que nos obliga a estar ahí. Pero si no queremos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hacer lo que la Biblia dice, rebelarnos en contra de todo aquello que pueda llevarnos a no vivir una vida plena. Y les digo algo, la vida plena solo se puede vivir en Jesús.
No me refiero a tener las bolsas llenas de dinero, porque a veces no hay, mis amados hermanos, pero uno vive tranquilo, uno está pleno. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. Bueno, voy a ir terminando con el segundo punto de hoy, ¿verdad? Y el cuarto ya de lo que está ahí en la pantalla. Ahora aquí hay algo muy importante de ese otro significado, que en las otras versiones dicen que la serpiente la engañó, pero en esa versión en particular dice que la serpiente la seguía. La serpiente, entonces, ¿por qué fue que la serpiente hizo tropezar a Eva, mis amados hermanos? Porque la serpiente la seguía. Y ahí viene algo, es un pensamiento, ¿verdad? Porque al final la Biblia no nos lo muestra. Pero si la serpiente la seguía, mis amados hermanos, o sea, esto nos demuestra que probablemente esta persecución no fue un momento, no fue un pensamiento, probablemente fue de muchos días. Porque al final la Biblia no nos muestra cuánto el hombre y la mujer vivieron adentro del huerto, pero sí nos muestra cuánto vivieron cuando salieron. Cuando salieron del huerto dice que Adán vivió 930 años y se murió. Pero en el huerto, ¿cuánto tiempo vivieron? No nos lo muestra. Amén. Pero lo que sí nos muestra, repito esta versión, es que entonces, ¿por qué la serpiente hizo caer a la mujer? Porque la empezó a seguir. Y esa persecución no fue de un día, probablemente fue constante. Y hubo un momento en el que la mujer perdió la comunicación con su esposo y con Dios. Y empezó a tener comunicación con la serpiente, porque cuando ustedes y yo leemos el libro de Génesis capítulo 3, que es básicamente en donde está la historia de lo que estamos hablando ahorita, de 2 Corintios 11:3, ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que la mujer tenía comunión con su esposo, de que la mujer tenía comunión con Dios, pero también nos damos cuenta de que la mujer se puso a hablar con la serpiente. Y yo no sé ustedes, pero yo no soy, por ejemplo, de sentarme a hablar con alguien al que no le tenga confianza. O sea, normalmente un diálogo, una broma, una sonrisa se le da, normalmente, ¿verdad? A alguien que uno tiene confianza. Pero si uno tiene confianza, probablemente estar mucho gusto y nada más. Mas, sin embargo, el diálogo que ustedes y yo vemos acá entre la serpiente y la mujer no fue cualquier diálogo. Porque, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? La serpiente llegó a poner a Dios en mal delante de la mujer, le empezó a hablar mal de Dios y la mujer lo creyó. Entonces imagínense quién de nosotros, por ejemplo, pongámonos ahorita como padres, quién de nosotros, si conocemos a nuestros hijos cómo son, vamos a permitir que alguien venga y nos hable mal de nuestros hijos sabiendo que mi hijo no mata ni una mosca. ¿Lo permitiríamos? Pero ahora si los conocemos y sabemos que no solamente mata moscas, ni ratones, cucarachas, chinches, mata de todo, entonces probablemente, sí, ese es mi hijo, esa es mi hija, yo ya lo conozco, yo ya la conozco. Entonces vino acá la serpiente, y repito, y le vino a poner en mal a Dios ante los ojos de la mujer. Amén. Y vamos a ir terminando, mis amados hermanos, con los significados. La palabra seguir o seguía dice que es ir después, escuchen esto, o detrás de alguien. Ir en busca de alguien o algo. Generalmente, escuchen esto, qué curioso, a partir de datos, pistas y huellas. Entonces, ¿por qué la serpiente seguía a la mujer? Estamos viendo acá que dice que seguir es perseguir a alguien, ¿verdad? Generalmente se le sigue a partir de datos, a partir de pistas y a partir de huellas. Entonces, de plano, ¿verdad, mis amados hermanos? Más de alguna pista, más de algún dato, más de alguna huella dejaba la mujer. Recuérdense que en el Cantar de los Cantares está hablando la amada, pero en ese punto, en esa cita, la amada está perdida. Porque le pregunta al amado, hazme saber, le dice, ¿en dónde apacientas? ¿En dónde cesteas al mediodía? Y el amado le responde, si tú no lo sabes, oh la más hermosa entre las mujeres, sigue las huellas de los rebaños. Entonces no le dijo, sígueme a mí, le dijo, sigue la huella de los rebaños. Entonces, ¿cómo fue que la amada llegó a donde estaba el amado? Por las huellas. Ahora, ¿cómo fue que la serpiente la seguía? ¿Cómo sabía la serpiente en dónde estaba la mujer? O en ese momento, en el diálogo que se ve en Génesis capítulo 3, ¿cómo sabía que estaba sola? Probablemente le iba dejando huella.
Y como pues es libre pensar, ¿verdad? Imagínense quién quita que hasta la mujer, bueno, mira, yo voy, a tal hora voy a estar ahí en el árbol, ahí nos juntamos, ahí llegas. Como hay un dicho en Guatemala que dice, te espero en la esquina, que te espere el diablo. Entonces tal vez le digo así, va, te espero en la esquina. Y se juntaron ahí en el árbol. Entonces, mis amados hermanos, yo termino con esto. Muchas veces, escuchen bien, y con esto voy a terminar, uno se desvía. ¿Por qué? Porque le deja huellas al enemigo. Porque más de algún receptor del enemigo, ustedes y yo tenemos implantado. Y entonces el enemigo sabe en dónde estorbarnos. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. No, a este no se le estorba con chismes. A este ponerle, mencionen ustedes algún vicio. Casino. Va, ahí está. A este con chismes no, poner el casino. El casino lo hace sudar. Va, a este no se le estorba con el casino. A este ponerle un chisme. Como dicen allá en Guatemala, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Entonces nos damos cuenta de que el enemigo no nos va a estorbar a todos con lo mismo. Nos va a estorbar con aquello en lo que le dejamos pistas. Aquello con lo que le damos datos. Aquello con lo que le dejamos huellas. Entonces sabe exactamente cómo hacernos caer. Pero que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque este tema no se trata, mis amados hermanos, de permitir que el enemigo nos bote, sino se trata que escudriñemos nuestras vidas. ¿Para qué? Para no permitir, para no dejarle ninguna pista, y que si nos anda buscando el enemigo, que yo lo reprenda, no nos encuentre. Y si nos va a encontrar, pues que nos encuentre bien armados. ¿Para qué? Para poder pisotearle la cabeza. Decimos amén. Amén y amén.